Buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenido a la continuación de nuestro periodo académico y donde estamos cursando el eje curricular Práctica Profesional 3. Quiero mostrarles algunos cambios que hice en el aula. Les recuerdo que en esta parte de información, ahí tienen todo lo referente a qué es el eje curricular Práctica 3, el plan de trabajo, el plan de evaluación, una consulta sobre el plan de evaluación que algunos no han llenado y un cubículo virtual donde ustedes me pueden escribir cualquier duda que tengan. Fíjense que luego tienen una parte donde yo les pregunté sobre algunas cosas de lo que ustedes hicieron en TI e investigación 3. Hay unas orientaciones para el aula. Fíjense, en este momento todos deben estar haciendo el diagnóstico alúdico. Yo modifiqué las fechas de entrega, sin embargo, lo ideal es que ustedes empiecen a cargarlo, ¿ok? Fíjense, aquí tienen, algunos han estado preguntando dónde está, cómo hacer la bitácora. Aquí en esta primera parte que dice recursos del diagnóstico 1, dice bitácora. Y ahí ustedes tienen información que explica qué es una bitácora. Entonces es importante que se tomen el tiempo para poder leer esas informaciones. Fíjense, vamos a regresar de nuevo. Nos vamos a las actividades. Tenían un foro donde la gran mayoría ya participó, ya tienen calificación. Yo a todos les hice un comentario y les coloqué la calificación. Seguidamente, ustedes tienen la elaboración de diapositivas. ¿Sobre qué? Sobre el diagnóstico. ¿Qué van a utilizar para el diagnóstico? Fíjense que aquí tienen una carpeta. Hay diferentes materiales de qué es un diagnóstico, cómo se puede hacer un diagnóstico. Entonces es importante que revisen esos materiales. Y les coloqué los instrumentos de la fase de FAO, de fase de observación, que es una unidad curricular del diseño del año 1995. Sin embargo, las podemos utilizar para este diagnóstico en el eje curricular Práctica 3. Eh, Fíjense, deben hacer una actividad evaluativa. Son diapositivas sobre el diagnóstico. Y ahí les dice que son 10 diapositivas. ¿Con qué van a hacer esas diapositivas? Pues con la información que ustedes recogieron en su diagnóstico. Fíjense, dice colocar los logos de la UPEL en la primera, que es la portada, nombres y apellidos del participante, su cédula, el centro de aplicación, el grado en el que usted está trabajando. En la lámina 2 va a trabajar todo lo que es los aspectos biofísicos y salud física. Revisen porque yo se los pedía en donde les explico cómo hacer el diagnóstico. En la lámina 3, los aspectos afectivos, en la 4, aspectos sociales, en las 5, aspectos académicos, en las 6, aspectos psicomotor, y así dice cada una. Y en las 10 es conclusiones. Y fíjense que ahí tienen los criterios para elaborar ese diagnóstico y poder sacar toda la calificación de la actividad. Dice, presentación de los datos de la institución. 2, descripción de las características de la comunidad donde está inmersa la institución, o sea, a qué barrio, a qué sector, a qué municipio depende. Luego van a presentar la información de los estudiantes o integrantes del grupo con el que se trabaja. Y ahí dice la salud física, la talla, el peso, las condiciones, ¿ok? Y fíjense que aquí es importante ustedes ir mencionando, por ejemplo, si ustedes dicen que los niños, su talla y su peso corresponde con la edad, es importante que ustedes se sustenten con algo, con algún documento del Ministerio de Nutrición o de la parte de nutrición, del organismo que se encargue de nutrición de la talla y el peso. Entonces deben hacer la cita y decir, de acuerdo a los niños que yo estoy trabajando, que son de 8 años, su tamaño y su peso es tal, y aquí en el aula yo veo que está acorde o veo que está por encima si son niños obesos o veo que está por debajo si tienen desnutrición. Entonces, bueno, luego fíjense que es describir las características del aula, el espacio físico, la iluminación, los recursos didácticos con que cuenta el aula, describir cómo es la planificación que lleva el docente del aula o encargado del grupo.
Si es una planificación solamente que el maestro tiene en la cabeza y no está escrito en ninguna parte. Si es una planificación, si ustedes le pueden pedir la planificación y él se los presta, y ustedes pueden evidenciar que lo que está planificado no es lo que ejecuta. Entonces, fíjense que es ir haciendo todo ese contraste teórico-práctico. Lo que dice la teoría, cómo debe ser la planificación, y lo que usted está viendo en el aula. Fíjense que en el punto 6 les indico que tienen que hacer una confrontación de la información obtenida y el deber ser, que es lo que les estoy indicando. No pueden colocarme solamente, la iluminación del aula es suficiente. Sí, ¿de acuerdo a quién? ¿Quién dice cómo debe ser la iluminación en el aula? Entonces deben hacer el aporte teórico de cómo debe ser esas dimensiones, ese tamaño, esa iluminación, esa ventilación de ese espacio físico que es el aula y cómo ustedes lo ven en la realidad, cómo es, ¿ok? Y fíjense que ahí les indico que deben buscar su diseño curricular de acuerdo al nivel en el que están ustedes y a la especialidad, las teorías de aprendizaje. Ustedes decir, bueno, aquí la planificación de la docente trabaja con inteligencias múltiples, con neuroeducación, pero en la realidad nosotros ves que es totalmente conductista, solamente manda a copiar del libro de texto. Entonces, fíjense que es ir haciendo ese contraste, ¿ok? Busca los lineamientos emitidos por el ministerio y todo aquello que usted considere que es sustento teórico para ese diagnóstico. Se le va a evaluar ortografía, redacción y coherencia. Entonces, en conclusión, el diagnóstico no puede ser solamente una descripción de lo que usted ve en el aula, porque lo que tiene mayor ponderación es que usted haga ese contraste de lo que obtuvo con la parte legal, que es lo que hay, ¿ok? Fíjense que aquí tienen un documento de criterios para el diagnóstico, el cual deben revisar. Eh, Fíjense, seguimos bajando en nuestra aula. Tienen la bitácora, que es la primera entrega, y donde ustedes me van a contar todo lo que sucedió sobre el diagnóstico. Y aquí tienen los criterios de la bitácora. Entonces es importante que revisen su aula para que hagan la bitácora acorde a lo que se les pide. Fíjense que la bitácora debe tener una portada, un índice, se deben describir los procesos, las actividades, entonces la fecha, el lugar, la hora, el escenario, el título de las observaciones que usted hizo para su diagnóstico, en este caso, que es la primera parte. Un análisis reflexivo, y ahí les digo sobre qué puede ser. Hay que incorporar evidencia, o sea, fotos, anexos, documentos de las actividades que usted hizo en el diagnóstico. Creatividad, cada quien lo puede hacer en el programa que quiera, lo puede hacer, si usted no tiene computadora, pues lo puede hacer a mano, en un cuaderno, sacarle fotos y colocarlas. O sea, realmente ahí ustedes van a hacer. Y las referencias o documentos consultados que ustedes utilizaron en este momento que tiene que ver con que tiene que ver con el material que estamos trabajando, ¿ok? Fíjense, regresamos de nuevo al aula virtual. Nos vamos a ir a la parte de la página principal y vamos al tema de planificación. Todos deben estar haciendo entonces, vuelvo a insistir, el diagnóstico. Y fíjense que aquí en planificación pues tienen las 7 técnicas de clase que van a considerar y consiste en hacer una infografía sobre las 7 técnicas. Entonces, bueno, tienen materiales que pueden revisar. Aquí está la infografía sobre las 7 técnicas, que son 10 grados, 10%, 10 puntos, y aquí están los criterios para usted elaborar esa infografía. Fíjense que tiene que hacer una bitácora a la segunda entrega y ahí les digo sobre qué es. Y esto es toda la experiencia que ustedes tengan haciendo su planificación, ¿ok? Y aquí tienen las actividades. Fíjense que aquí tienen ejemplos de planificación y secuencias didácticas, que es lo que van a hacer ustedes. No es una camisa de fuerza, pero sí es importante que revisen para que tengan ideas de cómo elaborar la secuencia y su proyecto. Y en la actividad evaluativa 5, fíjense que van a entregar una planificación. Aquí yo les digo, están los criterios. Dicen que deben elaborar una planificación, un proyecto de aula, un plan de clase para una semana. Y van a elaborar 4 secuencias didácticas. Aquí están todos los criterios que usted necesita para hacer el plan
y todo lo que yo le voy a evaluar para que ustedes hagan las secuencias. Entonces, esa parte es sumamente importante que la revise. Esa parte la tienen que hacer lo antes posible, como les digo, diagnóstico, el plan de clase o el plan de área, el proyecto y elaborar las 4 secuencias didácticas y enviármelas para yo podérselas corregir. Usted puede hacer una ejecución simulada en la primera, donde usted se va a grabar como si estuviera dando clase. Yo le voy a dar un feedback y vamos a abrir porque usted como va a cargar el video, lo vamos a pasar por el grupo y todos le vamos a dar observaciones. Luego que le hayamos hecho esas observaciones, le vamos a probar para que usted haga las otras 3 secuencias didácticas en un ambiente real. Bueno, feliz día para todos. Espero que vean este video y cualquier duda me la hagan saber a través del chat. Feliz día para todos.